Bueno, materia. La materia es todo aquello de lo que están hechos los objetos. Están hechos de materiales que pueden ser naturales, compuestos o artificiales. Los materiales naturales son los que se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo el metal. Hay otros elementos o materiales naturales, ¿sí? Acá vamos a poner como ejemplo el metal. El metal es sólido, es decir, que se puede tocar, es duro, cuando está a temperatura ambiente. Sabemos que el metal cuando está a temperaturas altas, donde hace mucho calor, hay muchos metales que se derriten y pasan a estar en un estado líquido. Tienen conductividad a la electricidad. ¿Qué quiere decir? Que si vos pones, no sé, una aguja de tejer, por ejemplo, dentro de un enchufe y vos lo tocas, te va a dar corriente, ¿sí? Porque es un metal, tiene conductividad a la electricidad. Y tiene magnetismo, como por ejemplo los imanes. Seguramente alguna vez habrás visto los imanes que tienen ese magnetismo que se atraen, ¿sí? Después están los materiales compuestos. ¿Por qué se llaman compuestos? Porque contienen justamente compuestos que son metales y no metales, como por ejemplo la cerámica. La cerámica puede estar hecha de compuestos naturales o compuestos que no son naturales y tienen la característica de ser duros y frágiles. ¿Qué quiere decir frágil? Que a pesar de que sea duro, se puede romper. Por ejemplo, los vasos. Los vasos, los que son de vidrio, son de un material duro que se puede contener líquido, pero si se cae se rompe porque es de un material frágil a pesar de que sea duro. Tienen baja conductividad. ¿Qué quiere decir? Que no tienen la misma conductividad eléctrica que el metal, ¿sí? Si bien tienen conductividad eléctrica, es en menor grado. Después los materiales artificiales son los fabricados por el hombre, por eso se llaman artificiales, como por ejemplo el plástico. El plástico tiene durabilidad, quiere decir que dura, es un material que puede durar muchos años. Tiene versatilidad, ¿qué quiere decir? Que con el plástico se puede trabajar de diversas formas, se le puede dar diversas formas, muchas formas al plástico. Es impermeable, ¿qué quiere decir? Que el plástico puede ser un contenedor de agua, igual que un vaso de vidrio, por ejemplo, o un recipiente de metal, que puede contener el agua sin que el agua se desperdicie, ¿sí? El plástico tiene poros, pero esos poros son muy chiquititos, entonces el agua puede contenerse dentro de un material de plástico. Y a diferencia del metal y de la cerámica, el plástico es aislante, que quiere decir que aísla de la electricidad, ¿sí? Después, la materia también se define en diferentes propiedades. Están las intensivas y las extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia y permiten diferenciar sustancias. Las extensivas sí dependen de la cantidad de materia y no permiten diferenciar sustancias. De las intensivas podemos encontrar la temperatura, la presión y la densidad. En la temperatura podemos encontrar el agua. Nosotros podemos medir la temperatura del agua, la presión, que podemos medir la presión arterial, y la densidad, podemos medir la densidad de una piedra, por ejemplo, cuando ponemos una piedra dentro de un vaso de agua. Nosotros podemos medir justamente esa densidad cuando ponemos la piedra dentro de un vaso de agua. El vaso, o sea, el agua, se va a aumentar su volumen, pero por la densidad de la piedra, no por la cantidad de agua. Después, en las extensivas
podemos encontrar la masa, el peso y el volumen. La masa es lo mismo que el cuerpo, por eso yo puse de ejemplo acá una manzana, ¿sí? El peso, que lo podemos medir a un camión, y el volumen podemos medir el agua, como te decía recién. Estos conceptos de densidad y volumen, que son los que podemos utilizar para medir algunas características, por ejemplo, de la piedra y del agua, se llaman magnitudes. Las magnitudes son propiedades de los cuerpos que pueden ser medidos. Por ejemplo, la masa, que mide en kilos, el volumen, que mide en metro cúbico, y el peso, que mide en toneladas, libras, onzas y otros más. Pero acá nosotros en Argentina solemos utilizar solamente las toneladas. ¿Ves que acá yo tomé como concepto el agua como palabra clave? Porque el agua es un elemento químico. Un elemento químico es un tipo de materia formada por más de un átomo. Cuando vos veas en la tabla periódica, se llama, vas a ver que el agua está escrito como elemento químico. Se escribe así. En la tabla periódica, el agua como elemento químico se escribe H2O. ¿Por qué? Porque el agua tiene dos átomos y creo que tenía uno, ¿no?, de oxígeno. La H es de hidrógeno y la O es de oxígeno. Este 2 que está acá indica la cantidad de átomos por la que está formada el agua. Bueno, Valen, seguramente hay conceptos que yo no te sé explicar porque la que sabe de naturales es la profe de naturales. Si hay algo que vos no entiendas de esta red, vamos a preguntarle a la profe, que ella nos va a ayudar a los dos. Igualmente, esto que yo te hice acá es para que vos puedas responder solamente unas preguntitas que yo te preparé para hacer el trabajito. Es muy simple y muy sencillo, ¿sí? Lo más importante de todo esto es que vos sepas qué es materia, qué son los materiales, los tipos de materiales que hay y qué son las magnitudes. Los elementos químicos los van a estudiar un poquito más adelante, pero para que sepas que un elemento químico es, por ejemplo, el agua, que se escribe diferente a como solemos escribirlo nosotros, ¿sí?, en química y física. Y para que sepas que hay diferentes magnitudes que nos ayudan a pesar o a medir diferentes cosas, ¿sí? Entonces, el trabajito que yo te voy a mandar ahora va a ser pura y exclusivamente con la información que vos tenés acá. Si vos necesitas ir al libro para solicitar alguna ayuda, podés recurrir al libro. Obviamente, también me podés preguntar a mí o a la profe de naturales. Pero toda la información que vos necesitas está acá, ¿sí? Algunas cositas las vas a tener que buscar en Google, por ejemplo, cuando tengas que dibujar un átomo, pero nada más. Bueno, Valen, espero que te sirva. Cualquier cosita me avisas. Te mando un beso.